La crisis, la enfermedad, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza, hacen que la sociedad se pregunte una y otra vez, ¿existe realmente algo más allá de esta incertidumbre? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos decirle a toda la República Mexicana quiénes somos, qué creemos y a quién esperamos. Por eso, nos hemos unido para contarle a todos que sí podemos encontrar paz, que hay quien nos dé consuelo. Porque cuando estamos unidos, podemos decir con más fuerza que hay esperanza más allá de la incertidumbre. Este es un proyecto nacional que conectará a los adventistas y a la sociedad mexicana del 12 al 19 de junio en una gran campaña evangelística por Facebook, YouTube de Hope Channel. Será una jornada de esperanza para nuestro país, con el pastor Alejandro Bullón. Tendremos participación de todas las regiones de México, unidos en una sola señal, con el propósito de predicar el Evangelio. Cantaremos, oraremos y predicaremos a todo México que el Rey de Reyes viene pronto. Es el momento para que todos formemos parte de esta campaña. No importa tu edad, si eres niño o abuelito, necesitamos llevar esperanza a un mundo en crisis. Desde los viñedos de Baja California hasta el azul turquesa de las playas de Quintana Roo. En México somos miles de adventistas. Si compartimos a tan solo nuestros amigos y familiares, llegaremos a millones de personas. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero, orando, pidiendo al Señor que derrame su Espíritu entre nosotros y todos puedan ser instrumentos para su gloria. En segundo lugar, confiando en el poder de Dios para transformar los corazones. Y finalmente, compartiendo. Comparte con tus amigos y con todas las personas que te rodean para que sepan que hay una gran esperanza. Yo iré. Quiero compartir con mi vecina mi esperanza en Jesús. Estoy lista para hablar de la esperanza que tengo con mis amigas. Quiero hablarlo con mis compañeros de oficina. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Porque México necesita esperanza. Esperanza más allá de la incertidumbre. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Al Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo y da.
sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que ya están aquí presentes en esta participación del comentario de la lección de Escuela Sabática. Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias a Dios. Ya es martes 13 de abril del año 2021 y tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de poder acercarnos, aproximarnos a nuestro buen Dios a través de esta participación del comentario de la lección de Escuela Sabática, a través del estudio diario del folleto de la lección, que comúnmente le llamamos lección de Escuela Sabática, el folleto de estudio de la lección, y que a través de este estudio diario podemos nosotros seguir creciendo en nuestro desarrollo espiritual. Así que gracias por estar con nosotros. Saludamos a la hermana Olivia Osorio, que nos coloca ahí las manitas. Gracias por sus saludos. También saludamos a la hermana Leti Polo. Ya está aquí presente. Gracias y nos dice buenos y bendecido día a todos. Gracias, hermana Leti. Saludamos también a nuestra hermana Carmen Elena Castillo. Nos dice buenos días, bendiciones para todos. Dios bendiga este ministerio. Muchas gracias, muy amable. Gracias por estar en esta mañana acompañándonos aquí en el comentario de la lección de Escuela Sabática. Es un privilegio, es un gusto, es un honor el poder estar delante de cada uno de ustedes y delante de Dios, llevando a cabo esta impartición de su santa palabra a través del estudio diario. Y nos gozamos, nos alegramos, por supuesto, el poder tenerle aquí en nuestro medio. Y gracias a ustedes que diariamente hacen posible esta participación. Hemos cantado, por ahí también ya hemos dejado el anuncio de esta campaña que se avecina en junio y también estamos enviando los saludos. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempito en este momento para entonces poder compartir esta señal? ¿Le parece? Vamos a compartir esta señal. Vamos a permitir que otras personas puedan verse beneficiadas a través del comentario de la lección. Y en este momento tómese un tiempito allí para compartir la emisión, para que usted pueda llegar a otras personas también y de esa manera podamos ser edificados en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Así que saludamos también, por aquí ya se está manifestando la hermana Juanita Hernández. Saludos hasta Cosamaloapan, nos dice: buenos días, pastor y hermanos, que tengan un día bendecido. Gracias por sus palabras. Gracias por estar aquí presentes en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos ahora a orar, a colocar nuestra fe en las manos de Dios para que Él bendiga, para que Él dirija, para que Él nos conduzca en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos hablando del pacto de Dios y específicamente en esta mañana estaremos hablando del pacto con Noé. El pacto con Noé, ¿por qué se le dio a Noé? Pareciera que en esta participación del folleto como que Dios está haciendo alguna excepción o acepción de personas
pareciera que el Señor está relegando a un grupo y solamente está considerando como privilegiado. Vamos a ver a Noé. ¿Por qué? Es que Dios le da este pacto a él y a través de él, entonces ser de bendición para la humanidad. Quédese, no se vaya, acompáñenos y participe en esta lección tan importante, tan interesante, que nos presenta hoy el folleto de estudio de la lección de escuela sabática. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, que Él nos dirija a través de su Espíritu Santo, que Él conduzca la realización de este programa y sobre todo que pueda edificar nuestros corazones, que pueda darle a nuestra vida el sentido, el motivo, la realización de nuestra fe en los actos de la enseñanza que Él nos ofrece para ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado seas por siempre. Gracias te damos nuevamente, Señor, por este enorme privilegio de poder compartir el comentario de la lección de escuela sabática. Y te queremos suplicar que nuevamente tú vengas a sancionar y a dirigir esta emisión. Señor, la colocamos en tus benditas manos para que tú puedas darnos el privilegio y la oportunidad de extraer la enseñanza que tú quieres que apliquemos para nuestra vida. Bendice, oh Dios, a todos aquellos que se están conectando en este momento. Y también, Señor, que tú puedas bendecir a aquellos que se han de conectar durante y después de la emisión de este programa. Acompáñanos y que ninguno, Señor, pueda salir de la bendición que tú nos ofreces día a día para salvación. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Así que estamos en esta lección interesante. No sé usted, pero yo estoy disfrutando cada día esta lección y me gozo de los temas que estamos extrayendo en esta lección tan importante, tan aleccionadora para nuestras vidas, Así que quiero colocarle ahí en pantalla la presentación para que podamos nosotros entonces tener la percepción visual de esta lectura que estamos haciendo diariamente. Así que dice allí, lo puede ver usted en la pantalla, por los siglos perpetuos, es el título de la lección de esta semana, y encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 8, el versículo para memorizar, un versículo muy corto, pero muy importante, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y vamos a ver cómo es que realmente se cumple esta palabra en la vida de este patriarca de la historia, este patriarca de la historia bíblica, como nos lo presenta allí el relato sagrado. Así que estamos en la lección 3 para el 17 de abril. Así que hoy estamos hablando del pacto con Noé. Y el folleto nos presenta allí el versículo de Génesis 6:18. Dice ahí la palabra de Dios, mas estableceré mi pacto, dice esta presentación. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. Pareciera aquí, introduciendo el mensaje que Dios le otorga a Noé, pareciera que el Señor está excluyendo a las personas, pareciera que el Señor no está considerando a la humanidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, dice allí, si usted percibió muy bien el concepto del capítulo 6 del libro de Génesis, dice, mas estableceré mi pacto contigo. ¿En qué sentido este pacto Dios lo está haciendo de manera individual con Noé? ¿Por qué es que hablamos de un pacto universal? ¿Por qué es que nosotros decimos, mira, Dios ha hecho un pacto con la humanidad? Si realmente, cuando nosotros vamos al registro sagrado,
y vemos esta participación del versículo que estamos contemplando en esta lectura. Se lo voy a presentar allí para que usted lo pueda visualizar, ¿sí? De lo que estoy diciendo. Ahí está el versículo, ¿sí? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Por qué pareciera que Dios está haciendo allí solamente un pacto exclusivo con Noé? ¿Es eso lo que la lección nos está diciendo? ¿Es eso lo que la lección nos está presentando? ¿Qué le parece si coloca usted ahí su comentario? ¿Usted cree que Dios está haciendo alguna acepción de persona? ¿Está excepcionando algún grupo aquí Dios? ¿Cómo podemos considerar este pacto que Dios hace con Noé, pero que también es con la humanidad? Que no es exclusivo con Noé, aunque aparentemente este versículo pareciera que es exclusivo para Noé, porque mire cómo dice, mas estableceré mi pacto contigo. Está en singular, está personalizado, está individualizado. Si se da cuenta, dice, estableceré mi pacto contigo. Así que, ¿qué piensa usted acerca de este versículo? ¿Qué nos dice este versículo sobre la naturaleza básica del pacto que Dios está haciendo con Noé? Coloque su comentario, lo vamos a estar comentando durante el trayecto de este programa. Nos dice la hermana Olivia Osorio, bendiciones pastor y mis hermanos, gracias por sus saludos. Saludamos también al hermano Luis Flores, que nos dice buenos y bendecidos días. Gracias. Saludamos también a mi tía Consuelo Coronado, Dios me la bendiga, gracias. Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Y también saludamos a nuestra hermanita Leticia Zárate Reyes, que también ella nos acompaña desde Cosamaloapan. Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Así que en este versículo que, hermanos, estamos viendo, vemos el fundamento del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo muy simple. Y le dice el Señor allí a Noé, estableceré mi pacto contigo. Así que, ¿qué nos dice este versículo? ¿Dios está haciendo solo el pacto con Noé o Dios está haciendo un pacto de qué naturaleza? Me gustaría que usted pudiera colocar ahí su comentario, porque no queremos dar no queremos hacer un comentario fuera del concepto bíblico. No queremos hacer un comentario que nos lleve a una percepción equivocada de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y por aquí ya entró un comentario, mi tía Consuelo nos dice, Noé halló gracia. Ok, fue la gracia de Dios que se manifiesta en Noé, pero ¿por qué en Noé y no en otras personas? Bueno, yo he dicho que Dios sin duda alguna debió haber considerado a algunas personas. ¿Usted lo cree? ¿O cree que Dios está haciendo allí alguna excepción? Bueno, no quiero dejarlos así en la expectativa, ¿sí? No quiero dejarlos, pero mire, vamos a ir a esta parte, ¿sí? Y quiero colocarlo allí. ¿Por qué es que la Biblia dice, mas estableceré mi pacto contigo? Pareciera que este pacto es exclusivo para Noé, ¿se da cuenta? Y si le agregamos que la Biblia dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, pareciera que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que está haciendo un pacto exclusivo con Noé y no con la humanidad. Pero ¿por qué nosotros los adventistas del séptimo día decimos que no es un pacto exclusivo? Que no es un pacto exclusivo, que es un pacto con la humanidad. ¿Por qué?
Bueno, porque vemos elementos a primera vista, hermano, de este elemento que hay entre Dios y Noé, ¿sí? Y la lección nos presenta que un elemento importante es la obediencia. Pero no solamente la obediencia. Si nosotros hacemos un estudio un poquito más detallado, veremos los aspectos que el mismo versículo nos da para poder entender e interpretar por qué es que Dios hace este pacto con Noé de esta manera. No está hablando ni significa que este pacto es exclusivo con Noé, ¿sí? Está hablando de una percepción diferente. Así que vamos a verlo en qué sentido. Dice la hermana Olivia Osorio, porque Dios vio la disposición de Noé. La disposición de Noé. Esto es muy importante. Gracias, hermana Olivia. Esto es muy importante. Sí, mire, cuando nosotros vamos a la historia, nosotros reconocemos que Dios llamó a Elena G. de White para un ministerio importante. Pero Elena G. de White fue la única persona que Dios llamó para este ministerio importante que se pudiera hacer en favor de esta iglesia naciente que iba a surgir allá en 1844. No fue así. No fue así. Por supuesto, Elena G. de White no fue ni la primera ni la única persona a la cual Dios buscó para poder entregarle esta responsabilidad, este concepto. Sí, no solamente fue Elena G. de White, no es Elena G. de White. La historia nos dice que Dios había buscado a otro personaje de raza afroamericana, denominado bajo el apellido Fox, algo así como Neblina, sería el apellido de este personaje, y este personaje rechazó la invitación de Dios para poder ejercer este ministerio que luego se convierte en un ministerio profético en la vida de Elena G. de White. Así que Elena G. de White no fue la única. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, sí, por supuesto, y aquí lo está ratificando mi tía Consuelo, dice, antes de Elena ya había llamado a varones, por supuesto. ¿Y qué pasó con estos varoncitos? Pues ya ve usted allí. No aceptaron el llamado. ¿Quién aceptó el llamado? Elena. Así que Dios busca, ¿sí? Dios no está haciendo acepción de personas. Cuando nosotros vemos en esta participación de la palabra de Dios, y quiero que lo vean bien, que lo analicemos bien, porque es muy importante cómo es que la Biblia, hermanos, allí nos los presenta, ¿sí? Nos los presenta. ¿Dónde está aquí entonces el concepto que nos ayuda a entender que Dios quería buscar a una persona, que Dios anduvo buscando personas para que pudieran llevar a cabo este pacto que Dios quiere hacer con la humanidad? ¿Sí? En primer lugar, quiero decir que Dios no está haciendo acepción de personas, ¿sí? Aquí no hay una excepción de género, aquí no hay una excepción de raza, en este versículo no hay una excepción de personas, ¿sí? De grupos, no está haciendo excepción Dios de eso. ¿Y dónde lo denota? ¿Sí? En el inicio de este versículo. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano, y si no la tiene, pues aquí lo puede ver en el versículo. Dice, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Dónde está entonces aquí el concepto básico? En el principio del versículo de esta partícula, más. Más, hermanos, es un adverbio de comparación, ¿Qué importancia tiene este adverbio de comparación? Nos está diciendo que dentro de todas las personas que existían en el tiempo de Noé, ninguna, ¿sí?, había aceptado este plan que Dios quería establecer de pacto con la humanidad. No hubo. Mire, si nosotros tomamos la Biblia, ¿sí?,
Y si analizamos y leemos la Biblia allí en el capítulo 6, entonces encontraremos, ¿sí? Encontraremos el versículo 11. Y dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? A continuación, después, dice el versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Dese cuenta cómo es que en estos versículos Dios está presentando el panorama de la tierra. Dios está presentando el panorama de la generación de Noé en su época, en su tiempo. ¿Y cómo lo describe el Señor? Que había violencia, que se habían corrompido, que se habían apartado. Entonces, si nosotros hacemos un breve paréntesis, ¿sí? Que cuando vamos al original no aparece esa inclusión, no aparece esa pausa, pero para el bien de lo que quiero decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque después de esto, entonces el Señor le relata a Noé cómo quiere ayudar a la raza humana, cómo quiere ayudar Dios para salvar a esta generación, que también, por supuesto, incluye Noé. ¿Sí? Que también incluye a Noé. Entonces, desde el versículo 13, ¿sí? Que ya entonces el Señor le está diciendo a Noé lo que está pasando, Dios está hablando con Noé. Entonces, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, el Señor le explica a Noé cuál es su idea de cómo puede salvar a la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios puede salvar a las personas que desean escuchar este pacto? Entonces hagamos un paréntesis y entonces usted coloque el versículo 18 después del versículo 13 y mire cómo calza. ¿Sí? Vamos a leerlo así de corridito, como si no estuviera el relato de la construcción del arca en medio. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué significa esto? Que la tierra corrompida no escuchaba a Dios, no atendía a Dios. Lea el capítulo 7 de la historia de los patriarcas y profetas, una historia muy interesante acerca del diluvio. Léalo y usted verá y le abrirá el panorama de lo que estamos diciendo. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? No escuchaban a Dios, no entendían a Dios. La Biblia misma lo dice que no entendían a Dios, no entendieron a Dios, no entendieron el mensaje hasta que Noé entró en el arca, así lo dice también allá en Mateo. Perdón. Y dijo, pues, versículo 13, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? De ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que no podemos descartar de que Dios había hecho llamados a otras personas. No lo podemos descartar. El autor bíblico no lo dice. Pero, hermanos, Dios siempre anda buscando a personas que estén dispuestos a ser los depositarios de los oráculos sagrados de Dios. Y es allí donde entra la persona de Noé. Ahora vamos a trasladarnos al versículo 18, como dije que lo íbamos a leer ahí corridito. Mas estableceré mi pacto contigo. Entonces, ¿dónde cobra la importancia este adverbio más? Ok, este adverbio más de comparación significa que esa generación violenta, que esa generación corrompida, que esa generación que se había apartado de Dios, no quiso con Dios, nada con Dios, mas Noé sí quiso. Por eso es muy importante este adverbio, ¿sí? Es muy importante este adverbio. ¿Por qué? Porque ahí encontramos cómo es que Dios no está haciendo excepción de personas, y mucho menos, ¿sí? Ni de género, ni de grupo. No. Lo que está presentando aquí el relato sagrado es de que esa generación en su totalidad no quiso nada con Dios.
Y el único que halló gracia delante de Dios, ¿quién fue? Noé, pero no porque Dios lo haya elegido arbitrariamente, no es porque Dios se le antojó caprichosamente, va a ser Noé y punto, yo aquí lo digo y punto. No, Dios no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que Dios nunca hará nada. No hay un designio de parte de Dios si primero no lo comunica. Y dice la Biblia, y lo comunica a través de ¿quién? De los padres por los profetas. Y aquí vemos la declaración. Y aquí vemos este propósito. Dios llamando a Noé. Y dice la Escritura, más, o sea, cuando la Escritura dice, más estableceré contigo, en otras palabras, Dios le está diciendo a Noé, mira, esta generación mala, esta generación violenta, esta generación que no quiere nada contigo, no lo tomes en cuenta. Ellos no quieren, mas contigo sí. Contigo haré mi pacto. Eso es como cuando usted está allí en la familia e indica hacer una acción y entonces muchos de la familia reniegan, son renuentes, no quieren, pero ahí hay uno que dice, ok, vamos a entrarle al trabajo, vamos a hacer lo que tú piensas y bueno, y esa persona tiene confianza de lo que usted está proponiendo. Ah, bueno, ellos no quieren, ok, más contigo lo vamos a hacer. Es exactamente lo que está pasando. Es como cuando usted llega a la iglesia y es director de ministerio personal. Y entonces usted invita a la iglesia el sábado, este sábado 17 de abril, vamos a salir a repartir libros. Vamos a hacer la obra misionera. Los invitamos para que a las 4 de la tarde vengan, porque nos vamos a preparar, nos vamos a organizar y vamos a salir a hacer obra misionera, vamos a repartir los libros misioneros, vamos a dar un estudio bíblico y entonces llega el sábado 17 y usted hizo la invitación a toda una iglesia y llegaron solamente 2 hermanos. Entonces usted dice, híjole, bueno, yo quería hacer esta participación con toda la iglesia, pero si ellos no quisieron, bueno, más ustedes, si quieren, sí queremos, pues con ustedes trabajamos. Y salen a hacer la obra. Eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que, no es que Dios está despreciando al resto de las personas, no es que Dios está despreciando a la humanidad. ¿Esto tiene que ver con un acto de fe, hermanos? Sí. También Noé tuvo que ejercer la fe en Dios. Y cuando yo estudio y entonces empiezo a desmenuzar este pasaje, nos vamos a algunos comentarios importantes. Encontramos en un comentario de que Noé tenía aproximadamente 498 años cuando Dios hace este pacto. Y mire, no es de que Noé está sacando ventaja, no es de que Dios le está dando un favoritismo a Noé, por favor, no es así, no es así. Dice mi tía Consuelo, si Noé hubiera rechazado la gracia, Dios hubiera llamado a otro. Por supuesto, Dios hubiese buscado a otro, porque como siempre lo he dicho, Dios hará su obra y terminará su obra contigo o conmigo, sin ti o sin mí. Así es Dios. Así que no nos hagamos los importantes, no nos hagamos de que nosotros somos los únicos. Olvídate de eso, por favor. Gracias por el comentario, gracias. Si Noé no hubiera aceptado, si Noé hubiera rechazado la gracia, Dios hubiese buscado a alguien. Claro, hubiera esperado un poquito más, porque dice que Noé fue el que halló gracia. Y pareciera que no había otro, ¿verdad? Parecía que no hubiera otro. Pero muy probablemente sí, por supuesto. Así que dice que Dios hace el pacto con Noé y entonces le dice, más estableceré mi pacto contigo. Pero ojo, dice el comentario adventista del séptimo día, en base a este pacto que Dios hace con Noé, que Noé tuvo que entonces emplear su fe a fondo. Porque le voy a decir algo. Cuando Dios hace este pacto con Noé, todavía no tenía hijos. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? A mí también me sorprendió, hermanos. Cuando yo lo leí, digo, ¿cómo? Resulta que Dios está haciendo el pacto, ¿sí?,
con Noé para toda la humanidad, para toda especie, para toda raza, porque recuerde que ahora el Señor está incluyendo incluso hasta los animalitos a través de este pacto. Esto nosotros lo podemos leer en el versículo que sigue, en 19, 20 del capítulo 6. O sea que Noé, Dios está haciendo un pacto con Noé cuando Noé todavía no tiene hijos. ¿Cómo es que Dios le está haciendo un pacto donde le dice, voy a hacer un pacto contigo? Aquellos no quisieron, aquellos me despreciaron, aquellos no desean hacer nada, mas contigo, Noé, sí lo haré. Mire, como lo dice aquí la lámina, déjeme ponerle aquí la presentación para que usted tenga esta visualización y entonces podamos ir ayudándonos y apoyándonos en estos elementos gráficos que nos ayudan a entender. Sí, Noé tuvo que asimilar este concepto y atenderlo, apreciarlo y ejecutarlo por fe. Y dice el comentario de la lección de escuela acuática que al igual que un marinero arroja un salvavidas, perdón, el comentario de la lección, no el comentario bíblico, ¿sí? Al igual que un marinero arroja un salvavidas a un náufrago, Dios auxilió a Noé haciendo un pacto con él. Si me obedeces, haces un arca y entras en ella, te salvaré a ti y a tu familia. Pero le estoy comentando a usted que cuando Dios hace ese pacto con Noé, en ese momento Noé no tiene familia. Noé todavía no tiene hijos. Requirió de la fe Noé para poder avanzar en este pacto que Dios está haciendo con él. Sí, requirió de fe. Así como esa fe de Adán, así como esa fe de Abraham, así como esa fe de Jacob, se requirió fe. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la gracia en acción. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que la gracia, la fe, no desplaza la obediencia? No desplaza la obediencia. Por eso es que estamos hablando de que la obediencia es una parte importante dentro de esta cláusula de pacto. Cuando el Señor dice, mi pacto, sin que éste haga nada por merecerlo, Dios no se beneficia con este pacto. ¿De qué manera se beneficia el Señor? Dice aquí, sin embargo, si Noé rompe el pacto, lo pierde todo. ¿De qué manera se beneficia el Señor? El Señor se beneficia beneficiándote tú. Qué interesante, ¿verdad? ¡Wow! El Señor se beneficia solo porque tú te beneficias. ¿Te das cuenta? Este pacto de desigualdad, ya lo había comentado yo antes, que este es un pacto desigual, porque es Dios el que nos ofrece todo. Es Dios lo que le está ofreciendo todo a Noé, para que salga victorioso, para que él gane, para que él pueda salvar su vida. Pero dentro de este pacto, realmente Noé lo único que tiene que hacer es obedecer para recibir el beneficio del pacto. Si Noé no obedece, si Noé no pone a funcionar su fe, entonces el que sale perdiendo es Noé. ¿Se da cuenta cómo es que el hombre lo pierde todo? Pero ¿cómo se beneficia Dios? Simplemente Dios se beneficia cuando tú eres beneficiado. Como el marinero, Dios anhela la salvación del que naufraga en el pecado. Por eso nos ofrece un pacto y nos pide que entremos en el arca de salvación. Un arca en forma de cruz. Esa arca, hermanos, ¿pudo haber sido más grande? Sí, pudo haber sido más grande. Porque al ver el corazón del ser humano, al conocer Dios los hechos, él hubiera entendido que muchas personas hubieran escuchado el mensaje de Noé, hubieran aceptado y hubieran querido entrar al arca. Pero Dios supo y sabía, ¿sí?, que esta generación no quería nada con Dios. ¿Y cómo se demostró? Pues simple y sencillamente el arca demostró. El arca fue el proceso. El arca fue el medio por el cual Dios salvó a la humanidad y la gente no quiso estar dentro del arca, prefirió estar fuera del arca. ¿Se da cuenta? ¿Requería fe? Sí, requería fe. ¿Requería confianza? Sí, requería confianza.
¿Requería obediencia? Sí, requería obediencia. Requería obediencia. Y si usted puede ver aquí una imagen, una cruz sobre el mar, por supuesto, es una foto, un fotomontaje. Entonces, el arca estaba cumpliendo esa función de salvar. Era el medio por el cual Dios quería salvar a la humanidad. ¿Se requirió de fe? Sí. Y mire lo que dice este extracto del espíritu de profecía. Nos dice allí en el libro Cada día con Dios, del 14 de agosto, de este matinal que escribió Elena G. de White, dice que la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Esto, que la actitud, los actos, la obediencia de Noé contrastaba con el resto de las demás personas. Por eso es que nosotros entendemos ahora, más contigo. No es que Dios está haciendo acepción de las personas, no es que Dios está exceptuando a los grupos, a los pares, a los individuos, al estatus, al género. No. No está haciendo eso Dios, por favor, no lo interprete así. ¿Sí? Lo que pasa es que Noé en sus actos fue muy diferente al resto de su generación. Noé en su actitud fue muy diferente al resto de esa generación. Noé en su obediencia, en su fe, fue muy diferente a esta generación corrupta, violenta, desobediente. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros vamos a este comentario de Elena G. de White, dice que la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente, apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció, aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones. Sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos. Entonces ahora se da cuenta usted la diferencia. No es que Dios caprichosa o antojadizamente está eligiendo a Noé. No es así. No es que Dios está haciendo acepción de personas en este pacto que Dios hace con la humanidad. No. Lo que pasa es que los demás no quisieron. Las otras personas no aceptaron. Muchos rechazaron. Y la actitud, la obediencia, ¿sí?, el amor, la fe de Noé era diferente a toda esa generación, a toda esa generación. Nos dice nuestra hermanita Norma Arias, Dios toma la iniciativa de salvarte sin que hagas algo para merecerlo, aunque Dios no se beneficia con ese pacto. Nos pide que entremos en el arca de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es que hace Dios este pacto? Porque hemos dicho que Dios se agrada y se beneficia, y es su gozo y es su alegría de beneficiarse simplemente porque tú te beneficias. Ese es un pacto que Dios hace, y si eso no es misericordia, si eso no es compasión, si eso no es gracia, entonces dígame usted qué es. Un pacto donde solamente el hombre sale ganando. ¿Qué es lo que gana Dios con ese pacto? Pues que tú te beneficies. ¿Qué pacto tan raro, bueno? ¿Y por qué es tan raro, hermanos? Porque estamos acostumbrados a siempre ganar.
El mundo, en este mundo, se vive solamente ganando, ganando, ganando. La gente no quiere perder, ¿sí? Y se practica entonces la ley del más fuerte. El que más fuerte es más gana, el que es más fuerte es el que gana. En otras palabras, como dice ese dicho muy conocido, ¿verdad? El que tiene más saliva, que trague más pinole. Así es este mundo. Pero con Dios no es así. Dentro de este pacto, el único beneficiario eres tú. El único que se beneficia eres tú. Y dentro de toda esta generación de Noé, pues Noé quiso ir a llevar a cabo. ¿Cómo es que Dios le establece este pacto cuando todavía no tiene prole, cuando todavía no tiene descendencia, cuando todavía no tiene hijos? Y Noé lo acepta. ¿Cómo, Señor? Tú estás haciendo un pacto conmigo porque ellos no quieren. Ok, eso lo entiendo. Pero tú me estás diciendo que van a entrar mis hijos. Pero ¿cuáles hijos, Señor? Si todavía no tengo hijos. Algo así como cuando Dios llama a Noé a los 70 años para que salga de allá de Ur de los Caldeos y le dice, perdón, a Abraham. Cuando le dice Dios a Abraham que salga de Ur de los Caldeos y le dice a Abraham, en ti serán benditas todos los linajes y las naciones de la tierra, y te bendeciré, y serás multitud, padres de multitudes. Pero Señor, ¿por qué dices eso? Si yo ni tengo hijos. Ya estaba anciano, Abraham ya estaba grande. 75 años dice la Biblia que tenía, cuando entonces Dios hace ese pacto con Abraham. Y cuando vino a tener Abraham el pacto que Dios hace con él, cuando se cumple en su vida a través de esta simiente y este linaje para hacer bendición a todas las naciones. 25 años después, hermanos. 25 años después que Dios hace ese pacto con Abraham, Abraham llega a tener el hijo de la promesa, Isaac. ¿Cuántos años pasaron del pacto que Dios está haciendo ahora aquí en Génesis 6:18 hasta que se cumple el pacto donde Dios entra, donde Dios permite que entre Noé y sus hijos? Bueno, aproximadamente 100 años. Aproximadamente 2 años más, 3 añitos más o un añito menos, pero aproximadamente 100 años. Cuando Dios hace este pacto con Noé, porque dice la Biblia que Noé tenía 600 años. Entonces, Dios hace el pacto con Noé cuando Noé tiene 498 años. 2 años después, en el año 500, le nace su primer hijo y en el año 600 viene el diluvio. Interesante. 100 años después, Dios cumple ese pacto que está haciendo ¿con quién? Con Noé. Tardó más que con Abraham. Tardó más con Abraham. Y dice la Biblia que Noé estuvo predicando 120 años. 120 años predicó Noé. Esta lección, hermano, es demasiado interesante. Muy importante. Porque a veces pensamos que la vida de Noé fue fácil. Pensamos que los tiempos antiguos eran más fáciles que los de ahora para obedecer, para cumplir, para poder llevar a cabo los planes y los designios de Dios. Es lo mismo. Hay que ejercer la fe, como lo hizo Noé. Hay que ejercer la obediencia, como lo hizo Noé, ¿verdad? Hay que vivir en armonía al plan que Dios está realizando con nosotros. Hay que hacerlo. Y en ese concepto, entonces, Dios quiere que nosotros podamos entrar dentro de este pacto. Independientemente de la particularidad de esta situación que hemos analizado a través de este versículo, aquí vemos la dinámica básica divino-humana que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente su gracia. Su gracia demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a la humanidad, a los seres humanos, de los resultados del pecado. En resumen, este pacto depende del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que hacen los seres humanos. Él se beneficia para aquellos a quienes ama, recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor, de acuerdo a Isaías 53:11.
Pero eso, hermanos, no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nosotros nos beneficiamos o nos beneficiaremos, que estamos en el extremo receptor de ese pacto. Así que, hermanos, cuán importante es este pacto. ¿Cómo nos ayuda esta analogía que hemos visto del concepto de este marinero que ve al náufrago caer del barco, le tira el salvavidas y ahí tiene que ponerse de acuerdo el salvador y el rescatado? El rescatado tiene que seguir las instrucciones del que va a ser el salvador. El salvador va a proveer los recursos para poder salvarlo. Pero si el rescatado no quiere nada, no quiere salvarse, ¿qué va a pasar? Es la misma situación. ¿Cómo nos ayuda entonces esto a entender esta relación entre Dios y la humanidad? Dios está dispuesto y sigue estando dispuesto a querer salvarnos. ¿Hemos entendido el mensaje? ¿Hemos entendido la propuesta de Dios? ¿O todavía no lo entendemos? Nosotros ahora, que nos ha tocado vivir en esta época, que pasamos por situaciones similares o parecidas a este pregonero de justicia como lo fue Noé. ¿Cómo lo estamos viviendo hoy? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos diciéndole al mundo que Cristo viene pronto y que ahora esa arca de salvación es la iglesia? Ahora ese medio por el cual Dios quiere salvar a la humanidad es la iglesia a través de Jesucristo, por supuesto, la cabeza de esa iglesia, y de Jesús que dio su vida en favor de la humanidad. Que la iglesia ahora predica y se ha colocado en el lugar de llevar el evangelio. Por eso, hermanos, en el contexto de esta lección de la obediencia que Noé efectuó para llevar a cabo el plan de Dios, no olvides, por favor, tenemos esta campaña evangelística. Yo te animo a participar, yo te animo a que te involucres, yo te animo a que hagas tu parte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por el favor de esta humanidad al haber hecho Dios este pacto de salvación para los seres humanos? ¿Estás cumpliendo también tu parte al obedecer a Dios, al cumplir, o también te involucras dentro de ese gran grupo, como lo fue ese gran grupo antediluviano que no quiso nada con Dios? Lo escuchaban, pero le entraba por un lado las cosas y le salían por el otro. Algunos que participaron en la construcción del arca escucharon a Noé atentamente, pero al final no entraron al arca. Qué importante es nuestra participación en este sentido. Por eso yo te invito a que participes en esta jornada evangelística. Te dejo el anuncio. Ahí está la invitación. Hermano, involúcrate, participa. Que tus actos sean contundentes en tu promulgación de fe. Que tus actos, como dice este comentario que vimos en la lección, es un acto condenatorio para aquellos que desprecian, para aquellos que no actúan, para aquellos que desobedecen, para aquellos que no viven en armonía, para aquellos que dicen que sí, pero a la mera hora no. Es muy importante que nosotros analicemos, porque ese es el mismo pacto que Dios ha hecho con la humanidad, un pacto de salvación. Pero ¿cómo es que tus actos y mis actos reflejan la fe? Por eso, hermano, no es solamente hablar. Imagínate que Noé solamente hubiera predicado, pero no hubiera construido el arca. Qué incongruencia, ¿verdad? Viene un diluvio, va a caer agua del cielo, ¿sí? Porque eso significa diluvio.
lluvia del cielo, agua que cae del cielo. Entonces, viene un diluvio, va a caer agua del cielo, se va a inundar la tierra. Dios quiere que se salven. Ajá, ¿y cómo nos vamos a salvar, Noé? ¿Nos va a mandar cuerda a Dios desde arriba? ¿O cómo le va a hacer el Señor? Y entonces para eso sus actos se demostró en qué, sus acciones. Por eso estoy construyendo este arca, porque Dios me mandó a construirla, porque yo acepté el mandato de Dios, porque yo acepté la voz de Dios, porque yo acepté el llamado de Dios. Hermano, tú ya aceptaste el llamado de Dios. ¿Y cómo lo aceptaste? A través del bautismo. ¿Dónde está tu parte? ¿Dónde está mi parte ahora? Cuando ahora Dios espera que tú seas ese Noé en el momento de poder desarrollar su pacto de bendición a esta humanidad. ¿Qué estás haciendo por su causa? ¿Qué estás haciendo por la causa del Señor? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios te está invitando a que tú puedas imitar a este pregonero de justicia, que tú puedas emular los actos de este pregonero de justicia como lo fue Noé. Pon en acción tu fe, hermano. Pon en práctica tu fe. Deja de vacilar, deja de estar en medio de entre dos pensamientos y coloca tu vida en armonía con los principios divinos mediante a este pacto maravilloso que estamos leyendo durante este trimestre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, siempre ha sido tu iniciativa, que has tomado a bien el tomar en cuenta al ser humano. Gracias, Señor, por esta manifestación del pacto de tu amor, de tu gracia maravillosa. Así como actuó Noé por medio de la fe, de la obediencia, permite, Señor, que también nosotros podamos imitar a este pregonero de justicia por medio de la fe, de sus actos y de nuestra obediencia. Permite, Señor, ser congruente de lo que decimos con lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a poder decirle a este mundo que tú vienes pronto y que ese pacto sigue vigente y es el deseo en tu corazón, salvar a la humanidad. Bendice a todos aquellos que han estado conectados en esta mañana y bendice también, Señor, a aquellos que nos han de ver de manera diferida. Por suplicártelo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por estar presentes, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos dice la hermana Leti Zárate, muy hermosa, importante enseñanza. Gracias, pastor, Dios les bendiga de gran manera. Gracias a ustedes que hacen posible la participación de este comentario. Sin ustedes, iglesia virtual querida, sin ustedes presentes, entonces, ¿a quién le predicaríamos? Pero gracias a ustedes por el favor y la gentileza de su atención en esta mañana. Que Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana entonces en la siguiente entrega del comentario de la lección de Escuela Sabática. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres
eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí.